¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. En esta nueva entrega vamos a conversar con Carolina Zurita, experta en economía circular y docente universitaria. Ella nos habla de un problema que enfrentamos como país, como región y como humanidad. Queremos crecimiento económico infinito, es decir, seguir generando dinero con recursos finitos, como es la naturaleza, como es el planeta. Nos habla de la importancia de generar más bien un crecimiento económico ético, respetuoso con la naturaleza. Les digo que he aprendido mucho en esta entrevista. Ella nos habla de lo importante y necesaria que podría ser enfrentar como región el problema de la economía lineal, que es la que consume y desecha, versus la circular, que reutiliza, reproduce, recupera. Ella nos habla de lo importante que es mirar la reparabilidad, es decir, reparar lo que hemos comprado para que se vuelva a usar de diferentes maneras, inclusive pensando en la formación técnica de emprendimientos para reparar. Escuchemos esta interesante entrevista. Carolina Zurita, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en Buenas Razones para Conversar, el podcast del IPANC, en el que espero aprender mucho hoy sobre economía circular. Para los que somos neófitos y no sabemos nada de economía, ya es bastante entender la economía, menos entender que hay una economía lineal y una economía circular, y que yo espero que sea lo primero que yo te pregunte. Cuéntame de qué se trata. Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica, por este espacio. Creo que es importante justamente hacer esta diferenciación. La economía lineal, que es en la que actualmente todos vivimos y no necesariamente la entendemos, pero es donde hemos crecido y donde nos hemos desarrollado toda nuestra vida, es esta economía donde nosotros estamos acostumbrados a que extraemos los recursos, producimos los diferentes bienes, servicios, productos, los consumimos y los desechamos. Entonces, si te das cuenta, existe una línea entre el inicio y el fin de la vida de estos productos, ¿no? Desde que extraemos los recursos hasta que los desechamos. Sin embargo, cuando hablamos de la economía circular, es repensar la forma y dejar de extraer estos recursos en la misma proporción y dejar de desecharlos. Significa cortar ese sentido y curvar esta línea para generar este círculo, ¿no es cierto? Para que el momento que se extraen los recursos, porque hay que tener los materias o materiales primos, ¿no? La materia prima, y poder producir los bienes, pero cuando ya los producimos, estos materiales se mantengan en circulación la mayor cantidad de tiempo en el sistema o el mercado, de tal forma que podamos evitar la extracción continua de los recursos y evitemos generar desechos o basura, como todavía en nuestros países la llamamos, y de esta forma mantengamos materiales para seguir produciendo en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, para satisfacer las diferentes necesidades que tenemos dentro de la sociedad. Entonces, es esta forma de repensar la forma, el modelo económico en el que hemos desarrollado la sociedad como la conocemos hasta el día de hoy. Dijiste que queríamos extender en la mayor cantidad posible la vida de aquello que usamos, es decir, usando por productos, me imagino que hay biológicos y no biológicos, y que dependiendo de ello la extensión de la vida es diferente, y que me imagino que hay un límite para la extensión de la vida y finalmente igual tienes que, no sé si la palabra es contaminar. ¿Cómo hago para distinguir en esa extensión de vida o para entender a qué se refieren por extender la vida? Ujú. Claro, a ver, nosotros cuando hablamos de mantener estos materiales en uso, ¿no es cierto? No Ujú. solamente es que un producto dure mucho, ¿no? El primer ejemplo que me viene a la cabeza y que mucha gente, especialmente de quienes tenemos ya más de 40 años, ¿no es cierto? Ujú. Nos acordamos de que nuestras abuelas hablaban de que las cosas duraban mucho. Nosotros vimos esas lavadoras, esas refrigeradoras que Ujú. nuestras madres heredaron de las abuelas. Nuestros hijos
ya conocieron las lavadoras y las, ¿cómo se llaman? Refrigeradoras, que nosotros cambiamos cada 6, 10 años. Entonces, el primer concepto es que las cosas ahora duran muy poco. La durabilidad está en entredicho ya en el concepto de la sociedad. Entonces, la desechabilidad es parte de lo que nosotros entendemos. Adicional, en mi generación especialmente, ya entró este concepto de la desechabilidad ya de instantánea. Este tema de que dure muy poco es el primer elemento que sí hay que posicionar. Ahora, que dure suficiente, ¿qué es suficiente? Nosotros necesitamos que los productos tengan una durabilidad que sea compatible con la extracción de los recursos naturales y con el procesamiento que la naturaleza le puede dar. Tú hablaste de la contaminación. No se trata de que si esto va a poder contaminar o no contaminar. Se trata de cómo yo extraigo, ¿no es cierto? Y esto el momento que lo uso, lo puedo volver a usar. ¿Cuántas veces lo puedo volver a usar? Depende de cómo lo diseñe para su uso. Te voy a poner un ejemplo, porque a veces de estas palabras como que son muy complejas, ¿no? Pensemos en algo, primero lo más simple. Pensemos en la ropa. Pensemos en algo que no siempre lo tenemos presente. El poliéster. El poliéster viene del petróleo, extrae de la Amazonía, del petróleo, entre los procesos que se hacen, podemos finalmente tener fibras y producir hilo de poliéster. Del hilo de poliéster se genera la tela de poliéster. De la tela de poliéster se fabrica prendas de poliéster. De las prendas de poliéster se venden, la gente compra una camiseta, un saco, etcétera, se rompe, lo botan a la basura porque es muy barato y se compran otro. Y eso que está barato, así estoy describiendo la economía lineal, no está barato, llega al relleno sanitario y puede quedar ahí 200 años. Tú has escuchado en ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, están colapsados los rellenos sanitarios, están buscando más sitios para estos botaderos. Y hemos escuchado que en Chile hay toda una montaña de ropa desechada en el desierto. En Atacama. Entonces tú dices, ya, los que se van al relleno, ahora está la otra. Tú botas donde quieras, no sabes ni dónde termina. Hay temas en Europa que tú la ropa la sacas y no sabes a dónde va. Hay este tema que compras ropa y la llevas, la vendes de segunda mano, que entre comillas es positivo, pero cuando la clasificas hay ropa de no muy buena calidad y termina en estos botaderos que se vuelven montañas gigantescas. Yo invito a los que escuchan este podcast que googleen ropa y desierto de Atacama y van a ver imágenes sumamente complejas. Esa es la economía lineal. Ahora, si nosotros pensamos y estamos cambiando ese sentido, pensemos en lo mismo, se extrajo una cantidad de petróleo, se generó el poliéster, se generó la camiseta, pero cuando yo pensé en la camiseta, el primer elemento es que yo la diseñé de tal forma que la camiseta puede tener algún daño, exista un proceso, un servicio de soporte de reparación. Entonces hay una línea de negocio que me va a dar un soporte de reparación, sea atrás de una gran cadena o sea desde los negocios de economía popular y solidaria, que en nuestro caso son las costureras, ¿cierto? Entonces, y yo hago un acompañamiento, ¿no? Porque todo esto tiene que ir acompañado de políticas públicas, ¿no? Porque ya estamos tan acostumbrados a votar que necesito volver a que mi chip cambie y yo vaya a reparar. Entonces voy, arreglo y me lo vuelvo a poner porque está en la moda. Ahora, si es que ya no es de mi gusto, tengo que encontrar un proceso que me permita entregar esa camiseta, algún nivel de incentivo, para que esa camiseta sea recuperada y pueda ser nuevamente vendida o entregada según la clasificación, la necesidad, para que pueda ser nuevamente usada, pero de manera controlada, para que no termine en el desierto de Atacama. Sin embargo, digamos que ese proceso se da y llega un punto donde ya no se quiere usar tal y como está. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que poder desarmar esa camiseta y esa camiseta tiene que servir tal y como está todavía esa tela para hacer una cartera, para hacer un pantalón, un short, un cintilla, algún otro producto, sin todavía procesarlo nuevamente y poder venderlo nuevamente y sea utilizado, sea reparado y sea reutilizado. En ese contexto, tú todavía no has procesado nuevamente esa tela. Entonces ya estás en este proceso. Todos estos procesos tienen un nivel de encadenamiento y control. ¿Para qué? Para que no terminen en el desierto de Atacama.
Porque hay gente que dice per se, no es que yo entregué. Si yo permito que esto no tenga un nivel de control, tienen un desfogue donde hay una pérdida y terminamos en una Cuando contaminación. dices yo permito, no, te estás refiriendo a una sociedad que decide tener una economía circular y decide establecer sistemas de acompañamiento. No te estás refiriendo solo a yo ciudadano, ¿qué hago con mi poncho, digamos, o con mi camiseta? Así es. Qué No, interesante. yo Ujú, sociedad, ujú, porque todos los cambios dentro de un mercado tienen que darse bajo un pacto social, porque también tiene que estar involucrado el pacto desde el punto de vista de la sociedad y el gobierno tiene que rendir una cuenta. Yo, ciudadano, sí puedo hacer mi partecita y de hecho creo que esa presión es la que nos está llevando a discutir estos temas, pero tenemos que llegar a un acuerdo conjunto. Entonces, volvamos a lo que te decía, ya llegamos al punto. Pero llega un punto donde ni el cintillo ni la cartera, ya la tela no da para más, le hice un diseño, o sea, fue pensado desde el principio que yo pueda hacer todas estas cosas. Llega el punto donde la tengo que transformar en algo más o quiero volverla a hacer hilo para hacer nuevamente otra prenda de otro color, lo que sea. Entonces, ahí sí paso al reciclaje. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, recién estoy llegando al reciclaje. O sea, yo he tenido un bucle, un círculo en la mitad importante, donde yo no he tenido un proceso de transformación, ¿no es ujú. cierto?, de alto consumo energético. Esa es la parte importante de entendimiento que tiene el reciclaje. Todo lo anterior, yo he tenido bajo consumo de agua porque no estoy produciendo nuevamente la tela, Ujú, porque no estoy generando nuevamente nada, sino reprocesando, ujú. refabricando, reparando, reutilizando. Por eso tanta R, ¿no? Ahora de las 9, las 11, no Sí, importa cuántos sí, pues, números de R sean, pero están en este círculo. Pasamos al reciclaje, que es totalmente válido, y nos regresamos al hilo y vuelvo a tener este otro círculo y vuelvo nuevamente. En ese proceso hay pérdidas y es donde yo voy a tener este tema de que no es infinito y voy a tener que seguramente nuevamente extraer una cantidad de petróleo para esas pérdidas, pero ya no es del 100%. Pero ujú. si yo en esto, si quedo en la linealidad y yo estoy perdiendo el 100% al relleno, al desierto de Atacama, a donde sea, sigo extrayendo el 100% de petróleo. Entonces es insostenible, porque toma en cuenta, y te voy a decir una cosa que no aguanta análisis, porque hay un tema que yo a mis alumnos siempre les digo, aquí hay una irracionalidad. Ujú. ¿Quién dijo que un sistema era sostenible si es que queremos un crecimiento económico infinito con recursos naturales finitos? Listos. ¿Cómo era posible? Primer elemento, ¿es posible? No, señores. Entonces, bajo ese contexto, la economía circular es la salida a esa paradoja del modelo económico. Para poder hacer sostenible el modelo económico actual, tenemos que hacer la transición hacia la circularidad. Para poder mantener un crecimiento económico ético, respetuoso con la naturaleza y que nos pueda también mantener un sentido de poder sobrevivir, ahí sí ya vamos a otros elementos, tenemos que llegar a la circularidad. Ahí viene lo que yo te estaba hablando. Nosotros tenemos un sistema actual de alto consumo energético, alto consumo de agua, altas emisiones de gases de efecto invernadero, alta contaminación. Cuando nosotros hablamos pero es que ¿cómo voy a poder consumir productos sostenibles si son tan caros al lado de los otros que son baratos? ¿Son baratos para quién? Alguien está pagando el precio de esos productos baratos y lo estamos pagando toda la sociedad con la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Que Ujú, no seamos capaces como sociedad de asumirlo es diferente. ujú. Ajá. Mi siguiente Entonces, pregunta, pensando en una sociedad con altos índices de pobreza, de desempleo, como, y no he dicho la ecuatoriana, como la latinoamericana en general, obviamente busca lo más barato, busca el plástico de un solo uso porque es barato la funda plástica y se usa mucho plástico. Y sin embargo, estamos obligados a repensar el uso. ¿Cómo haces ese cambio?
A ver, aquí hay un tema que se llama el financiamiento. En estas grandes discusiones mundiales, cuando hablamos de por qué hablamos de justicia climática, por qué hablamos de justicia ambiental, por qué hablamos de este sentido de los grandes emisores, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero, es justamente por esto, porque el crecimiento económico del mundo está basado en un elemento dispar. Ujú, Los países que han podido emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero y se ujú, han permitido hacerlo, son los responsables y al mismo tiempo son los países que han podido crear esta acumulación de capital, son los países que tienen que saldar ese problema económico, o sea, tienen que saldar esa brecha y tienen esa obligación bajo un concepto no solo ético, sino de balance económica del planeta. ¿Cómo hacerlo? Nosotros como América Latina, ujú. si bien es cierto, si fuéramos totalmente pragmáticos, en realidad tendríamos que sentarnos a que hagan el favor de solucionar el problema que generaron. Sin embargo, casi como Eso los de no va la a pobreza, pasar. tampoco eso te iba a decir, no nos podemos sentar a esperar que den solucionando, perdón que hable un castellano tan coloquial. Tenemos que hacernos cargo también. Segundo, nosotros tampoco podemos esperar que el tema de la circularidad lo hagan bajo molde de cómo el mundo genera su economía, ¿no? Porque nosotros tenemos una economía sumamente de supervivencia. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que también adaptarle y generarla en nuestro país. Y ahí viene una propuesta, ¿no? La economía circular, cuando la pensamos a la economía circular ecuatoriana, deberíamos pensarla bajo el concepto de la reparabilidad, porque aquí en Ecuador no es que todo se produce. Entonces deberíamos estar trabajando en cómo con lo que ya nos llega producido, ya pensado con una mirada, cómo la reparabilidad nos va a generar las líneas de negocio y cómo dentro de eso vamos a crear nuestro propio línea de desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo adaptada para que nuestra sociedad pueda disputar o generar esos espacios de sostenibilidad, porque la reparabilidad se vuelve un tema de exigencia hacia los países más desarrollados como países en vías, ¿no? Que se dice, pero también cómo nosotros vamos a decir, perfecto, pero en Ecuador las cosas se hacen así, pero también regresar a ver cómo las vamos a hacer localmente, porque eso es de las cosas que no tenemos control, pero sobre las que sí tenemos control, ¿qué vamos a hacer? Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Carolina Zurita, quien es experta en economía circular, docente universitaria que está sembrando la idea de la economía circular entre sus alumnos en la universidad. Ella habla de otro término nuevo, la servitización, que quiere decir que es cambiar el sentido de propiedad de las personas para servitizarlas, es decir, para dar un servicio, como por ejemplo los taxis que se llaman por teléfono o la ropa que mandas a lavar, porque cuando la lavas en tu casa, como bien explica Carolina, tu lavadora la usas 2 veces a la semana, no estás usándola un 100%, no estás aprovechando esa electricidad, uso de agua al máximo. En cambio, quien da un servicio sí lo hace porque tiene que ser un negocio productivo. Ella nos habla algo importante, que hay que ciudadanizar la circularidad. El desafío es que no tiene que ser voluntario, tiene que ser obligado y controlado. Ella nos explica que el tema de la economía circular no es competencia del Ministerio de Ambiente, sino del Ministerio de la Producción, quien tiene que supervisar esa circularidad en la economía, tiene que supervisar esa sostenibilidad y restauración. Sigamos escuchando esta interesante entrevista. Tengo preguntas. Eh, por supuesto, no tenemos otra alternativa que cambiar. Es decir, vivimos momentos cruciales en que o cambiamos o perecemos, ¿sí? El último libro que lanzó Yuval Noah Harari se llama Unstoppable Us. No nos podemos detener. Y entonces él dice, el ser humano es una especie que no se puede detener, inclusive en esto que puede ser la autodestrucción. Es decir, no sabe cómo detenerse o no ha logrado detenerse en esto que se llamaba desarrollo, fantástico y maravilloso del ser humano, pero ahora se llama autodestrucción.
Pensando en Ecuador o en los países cercanos en la región latinoamericana, sospecho que hay obstáculos importantes para lograr esta economía circular que pueden pasar por leyes o por resistencia de empresarios o de grandes empresas o productores que no quieren establecer cambios en sus formas de producción, inclusive desde qué hacer con sus desechos, etcétera. Y supongo que sí hay estímulos políticos, es decir, te estoy preguntando, tanto por los estímulos, por el marco legal, como por la resistencia misma de los actores políticos, productivos y sociales. Sorry, la pregunta es gigante. Adelante. Tranquila. A ver, los obstáculos hay muchos. El mayor obstáculo sí es la armonización normativa. En América Latina, la economía circular ha sido entendida de diferentes formas. Chile tiene un enfoque, Colombia tiene otro, Perú tiene otro, Argentina tiene otro. Hay elementos coincidentes. Creo que es nuestra mirada como América Latina es uno de los elementos más conflictivos en todos los temas que podamos sentarnos de una mesa y tratar de buscar un enfoque común para poder jalar en conjunto. Sería importante que la circularidad fuera un tema que nos llevara a sentarnos de una sola mesa y poner dos, tres temas de la circularidad, que si tú te das cuenta hay varios enfoques, Ay, sí. desde lo productivo, económico, cultural, hay varios elementos, Ujú. pero podríamos trabajar en unos tres puntos fuertes para ponernos de acuerdo. Pero como yo siempre digo, mira, a que no se haga nada, a que cada uno haga lo que puede, es bastante. Hay elementos normativos que son limitantes, hay intereses económicos también. Creo que es importante que en Ecuador, yo quiero aterrizar un poco a Ecuador, porque cuando hablamos de América Latina es muy difícil homogenizar las dificultades, porque Ecuador está muchísimo más atrás en varios elementos, especialmente en el tema del avance, porque cuando yo hablo de economía circular y quiero hacer esta diferenciación entre la linealidad, hay un punto intermedio que se llama la economía del reciclaje. En Ecuador deberíamos estar hablando de circularidad y haber superado el reciclaje. Nunca hubo el reciclaje, hubo una transición hacia el reciclaje que no se consolidó, porque en Ecuador cuando hablamos de transición nos quedamos transitando demasiado tiempo. No hacemos cambios estructurales, entonces no cambiamos realmente. Entonces, este momento que llega el concepto de economía circular, le hemos dado esa idea de circularidad al reciclaje. Yo no estoy diciendo que el reciclaje sea malo. Quiero Mm. que quede claro porque a veces yo tengo una resistencia con la gente que se dedica al reciclaje, pero me dice Carolina, nos atacan. No, yo no ataco el reciclaje. Lo que digo es que el reciclaje no es circularidad, es parte de la circularidad, Uno de los pero elementos no es que lo además más. me explicaste, que viene después de un montón de pasos del círculo, llego al reciclaje. Ujú. Claro, el reciclaje, o sea, si fuéramos así, del 100% de los materiales, a mí al reciclaje debería venir luego de que yo he logrado que se mantenga dentro del sistema un montón de tiempo y debe ir una porción pequeña, ojalá, ¿sí? Ujú. Y en las pérdidas más pocas. Ujú. Entonces, en ese contexto, la preocupación que está pasando en Ecuador es que como aquí no se ha afianzado, nunca hubo esta transición real al reciclaje, este momento se está afianzando el reciclaje desde la circularidad y se está haciendo un símil. Si yo lo dejo en el reciclaje, invisibilizo la reparabilidad, invisibilizo la oportunidad que tengo en la localidad, la oportunidad que tengo de generar territorios circulares, me quedo solo en la parte productiva circular, que es importante, pero no es la única, porque la territorialidad circular es fundamental para transformar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque yo tengo costureras, tengo radioeléctricos, tengo estos reparadores que vos te Ujú. debes acordar de esa época de que en las diferentes, en Guayaquil, en diferentes lados, había esta gente con su mesita reparando de todo. Ahora Sí. te reparan los celulares. Entonces, deberíamos poder promover la reparabilidad. En Ecuador hay una línea muy importante. Y con este tema de las carreras técnicas, podríamos tener una oportunidad de empleo y de emprendimiento, en vez de estos emprendimientos de emprendimientos muy simples, emprendimientos que estén concatenados con la educación técnica,
podrían estar asociados a la circularidad, serían nuevos negocios. Entonces, si te das cuenta, ese elemento en Ecuador podría ser. Y todavía, todo lo que yo te he hablado ahora es todavía una partecita de la circularidad, porque todavía falta toda la otra parte que no está en la materialidad de la circularidad. Hay una parte de la circularidad que es la inmaterialidad. La gente me va a decir, ya va a entrar en el esoterismo de la circularidad. No, no. No, no, no. Es la servitización. Servitización. Servitización, te refieres a los servicios, me imagino. Así es. Lo Ya. que pasa es que es el cambiar el sentido de propiedad de las cosas para servitizarlas. Te voy a dar un ejemplo súper concreto y luego te voy a dar el ejemplo de un emprendimiento, para no dar marcas, no voy a dar el emprendimiento, el nombre, pero es un emprendimiento súper interesante que le ha costado años posicionarse y ahora está ya exportándose a Chile lo que está haciendo. Y ahí te puedo decir, imagínate, Chile que está más avanzado, en realidad está importando una idea que nació aquí en Ecuador. Es lo que hacen las lavanderías. Tú tienes la lavadora. ¿Cuántas veces a la semana lavas la ropa? En el mejor de los casos, 2 veces a la semana, porque lavas lo blanco y lo de color. Es una subutilización de un equipo, porque mucha gente ni siquiera lo usa correctamente, porque o lo carga demasiado o lo carga muy poco, eso genera un consumo energético ineficiente, el consumo de agua, o sea, es una utilización súper ineficiente de un equipo. Si tú llevas a la lavandería, ¿qué significa? Que usan eficientemente, porque para ellos del negocio es cuánto te cobran por lavar tu ropa, ¿ya? Es una servitización de algo que nosotros lo vivimos hace muchos años. El Uber es una servitización de un servicio. Ahora te voy a contar un servicio que se servitizó en Ecuador. En Ecuador, en los patios de comidas, a ti te debe haber pasado, si estás en Quito o en Guayaquil también ya se está viendo, pero En Quito, inició en Ambato. 13 años. En Quito Ya, vivo hace 13 años. ya. En Ambato empezó. Es que en un patio de comidas tú tienes el servicio de vajilla retornable, ¿no es cierto? Eso es un servicio, ya no es desechable. Entonces dejaste de consumir desechables, ¿no es cierto? Plástico de un solo uso, y hay una empresa que les da el servicio de vajilla retornable, separación de residuos. Servicio es que ellos entregan la vajilla y lavan la vajilla. Esto es el servicio completo. La parte súper interesante es que esta es una servitización de un servicio. Entonces tú ya no tienes, la vajilla ya no es de los locales, es de un tercero que te da el servicio. Y este modelo ya está en conversaciones y entiendo que ya se está instaurando la empresa en Santiago de Chile. Y esta empresa, que nació en Ecuador y es de una mujer, sale para Chile. Entonces, eso es la servitización, es cambiar el sentido de la propiedad. Y aquí en Ecuador podríamos pensarlo en función de nuestra propia cultura, pero la reparabilidad, volviendo a lo que podemos hacer aquí, si ves que he tenido un ejemplo de servicios, la reparabilidad es algo que podemos hacer y necesitamos, porque los gobiernos autónomos descentralizados podrían proponer circuitos de reparabilidad. Y ahí viene el otro tema. Tú me hablaste de los temas biológicos y técnicos. Yo te he hablado casi todo en lo que es como lo material. Pero cuando hablamos de lo biológico, siempre venimos, biológico, compostemos. Sí, está bien el compostaje, ¿ya? Pero, ¿qué haríamos si solo compostáramos? Estaríamos llenos de compostaje y ese es un problema. Si tú ves a lo que están apuntando las grandes ciudades, a generar grandes proyectos de compostaje. Primero que eso yo lo veo insostenible. Si vamos a compostar, debería ser en circuitos pequeños para generar emprendimientos donde la gente pague por esos servicios y tengamos sostenimientos con empresas que puedan mantenerse para que esto genere economía local, porque eso va a generar un sostenimiento a mediano y largo plazo, que las empresas tengan obligación. La normativa debería obligar a las empresas que gestionen sus desechos orgánicos y no sea a través de los municipios, para que tengamos estas nuevas sostenimientos económicos de negocio verde. Pero adicional, deberíamos estar obligados a cambiar los materiales, pues. O sea, cuando hablamos de hacer biomateriales, deberían ser desde los residuos. Toma en cuenta que cuando hablamos de los mercados, nosotros de ahí hacemos recuperación de fibras importantes, ¿no? O sea, cuando tú cortas del brócoli, de la coliflor, de los diferentes hortalizas, recuperas un montón de fibras que deberíamos tener
formas de procesar, porque sí hay capacidad, hay maquinaria, hay cosas que se pueden crear para generar, en vez de tener chancletas de plástico, podríamos sacar bioplástico de este tipo. Bioplástico que sea realmente biodegradable, que tenga una trazabilidad y pueda alguien certificar que sea biodegradable. En este país la biodegradabilidad no se certifica. Te dicen que es biodegradable, pero ¿quién te certifica? Dime dónde, y les puedo a quienes están escuchando este podcast, que verifiquen y revisen qué institución que tenga algún nivel de respaldo certifica la biodegradabilidad. Y cuando te digan, es biodegradable, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo? ¿Y bajo qué concepto se biodegrada? Si te das cuenta que jugar con las palabras. Es decir, juegan con las palabras y además me venden el simbolito sin que realmente alguien me certifique que el dibujito es y qué significa ese dibujito en estas condiciones especiales. Me da pena que tengo que cerrar y tenía, no te imaginas, me he quedado con 8 millones de preguntas, pero sobre todo respecto a los 3 desafíos más importantes y esa probablemente es la última que tú nos ves como país. Es decir, a lo mejor desde el marco legal hay que hacer tal cosa. Por ejemplo, en alguna entrevista que leí, decía, las empresas no van a cambiar si no hay leyes que las obligan a cambiar, sin una obligatoriedad necesariamente. Y respecto a los ciudadanos y a la educación, es decir, que es tan importante, por ahí va la última pregunta. A ver, ¿cuáles son los desafíos? El primer desafío, sí, es necesario ya generar una obligatoriedad. Hay que dejar de hablar que el tema ambiental tiene que ser voluntario. Sí, el discurso ha sido por años, no cabe más. O sea, tiene que ser obligado, pero no solo obligado, sino controlado. El problema es que en este país sí hay leyes para un montón de cosas, pero no hay quien controle. Ahora, la economía circular, la autoridad no es la autoridad ambiental, que quede clarísimo, es el Ministerio de la Producción. Entonces, teniendo una autoridad más fuerte, como es el Ministerio de la Producción, creo que lo primero es que tenga un mayor control. Segunda cosa, se está lanzando ya la Estrategia Nacional de Economía Circular. Creo que es un primer ejercicio. No quiero desmerecer el ejercicio porque es importante. Ya tenemos una ley de economía circular, hay un reglamento. Yo sí creo que hay que sentarnos y empujar a favor de lo que ya se está haciendo, independiente del gobierno que sea, independiente de las posturas ideológicas, hay que empezar a empujar este país adelante. Ese es el segundo elemento. El tercero, hay un elemento que se habla y en el mundo ya se está dejando de que este tema de que el cálculo de huella, el mercado de carbono voluntario, no señores, ya el cálculo de huella, el cálculo de ciclo de vida ya no deben ser voluntarios, debe ser obligatorio. Y tienen que empezar a pagar desgraciadamente a los que les corresponde. Un producto que tiene un ciclo de vida contaminante tiene que internalizar sus costos. ¿Se acabó? O sea, si yo tengo un producto que es súper barato producirlo, pero finalmente va a contaminar porque a los 10 minutos termina en el relleno sanitario y tiene químicos peligrosos y va a terminar en un lixiviado que contamina las aguas subterráneas, va a tener que tener un costo y ese costo hay que encontrar la forma para que en las finanzas nacionales se pueda coger esa plata sin que se vaya a donde no debe irse para restaurar los ecosistemas. Yo creo que esos son los desafíos mayores. Ahora, desde la circularidad, lo primero que nada, por favor, informémonos, circularidad no es reciclaje, no porque el reciclaje sea malo, sino porque hay un montón de otros elementos. Excelente entrevista, Carolina. He aprendido tanto, como si me hubieras abierto la cortina. Muchísimas gracias por esta interesante entrevista que espero que también a los que escuchan el podcast Buenas Razones para Conversar les regale claridad y sobre todo reflexión sobre cambios importantes que requerimos como sociedad y como país. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Carolina Zurita, quien es una experta en economía circular, docente universitaria. Cuánto me ha alegrado saber que jóvenes están cambiando su forma de mirar la producción para ser circulares, para ser sostenibles, para ser más conscientes de los productos que usamos y su reutilización, su reparación, de manera que dejemos de ser una sociedad que desecha y contamina, que solo consume indefinidamente lo que no es posible. Gracias por acompañarnos hoy en Buenas Razones para Conversar. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.